Sí. Mis hermanos, buenos días para todos. Bien, hermanos, dando continuidad a nuestro estudio de Hebreos, permítame dar una breve resumen, hermanos. En el sermón, cuando hablamos de Hebreos, capítulo 11, versículo 29, que permítame leerlo para ustedes para que tengamos más fácil el contexto, dice lo siguiente: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vimos en su momento que teníamos en este versículo un inconveniente, y es que en Hebreos capítulo 3 nos dicen que por su incredulidad fueron castigados, pero en este versículo nos está diciendo que tenían fe. Habíamos aclarado en su momento a quién hace referencia el Espíritu Santo en Hebreos 11:29, cuando el texto nos menciona que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, hace referencia al Israel espiritual, al Israel creyente que tuvo fe. ¿Quién hacía parte de este grupo? Moisés, Aarón, María, a los creyentes. Por esa razón, el Espíritu Santo no menciona y pasó todo Israel, como Deuteronomio. Aquí no. Aquí el autor de Hebreos se cuida de ese detalle y dice solamente, por la fe pasaron el mar rojo. No dice que pasaron todos. Hace referencia solamente al Israel espiritual. ¿Quién estaba al frente como comandante en ese momento? Moisés. Moisés estaba como comandante en ese momento. Así que el versículo que nos corresponde el día de hoy, el 30 y el 31, hace referencia a la fe del pueblo de Israel bajo la dirección y la directriz de un gran comandante, del comandante del ejército del pueblo de Dios. Y su nombre es Josué. Asimismo les pido por favor, hermanos, que ubiquemos entonces en nuestras Biblias Hebreos 11 y lo veremos entonces en dos partes. Primero veremos el versículo 30 y luego veremos el versículo 31. El versículo 30 lo veremos con Josué y el versículo 31 con Rahab. La idea del autor de Hebreos es explicarnos con cada uno de ellos algo, y es ¿qué es la fe? Bajo Josué vamos a aprender que la fe es una fe obediente, una fe valiente, una fe paciente. Leo entonces para ustedes, hermanos, Hebreos 11, versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dejemos ahí. Y ahora les pido por favor que ubiquemos la referencia a la que el autor quiere que lleguemos. Josué, capítulo 6, versículo 1. Por favor, para que la busquemos. Josué, capítulo 6, versículo 1. De esta manera vamos a poder ver qué es lo que busca el autor de Hebreos con señalar este ejemplo y qué característica de la fe le quiere enseñar a la iglesia de su época. Recordemos que en su momento estaban todos atemorizados por la persecución, atemorizados porque a los creyentes los buscaban porque eran herejes, porque no consideraban al emperador como un dios. Ellos consideraban era a Jesús como Dios, no al emperador. En consecuencia, eran entonces herejes según la creencia mayoritaria de su momento. Esos eran los oyentes de la iglesia del siglo que estaban escuchando esta carta en Hebreos. Josué, capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Veamos aquí un contraste. El contraste es el siguiente. Tenemos entonces en el versículo 29 a un pueblo que salió de Egipto con Moisés. Ese era un pueblo. Pasaron 40 años y ahora tenemos un pueblo diferente. Cuando tenemos a Moisés en el versículo 29 un pueblo, ese pueblo
era un pueblo en su gran mayoría incrédulo, que caminaba con los creyentes y en compañía de ese caminar con los creyentes, estos incrédulos eran bendecidos. Pasaron por el mar, lo pasaron, los incrédulos lo pasaron junto con los creyentes. Habíamos dicho en su momento que el peligro es de lo que hoy en día también podemos ver en las iglesias, y es que junto con los santos y los justos, también son bendecidos los incrédulos cuando vienen a la iglesia, porque pueden venir sin fe, pero después de pasar el mar rojo, no espera otra cosa sino la muerte. Eso fue lo que le esperó, y por esa razón el Espíritu Santo no hace ninguna referencia en el versículo 29 y en el versículo 30 de algo que hubiese pasado en esos 40 años, porque era una época de juicio, era la época en la que esa nación que salió de Egipto había que ser eliminada completamente. Veamos, por favor, Deuteronomio 1:28 y veamos las características que tenía ese pueblo con el que iba Moisés, los incrédulos. No hago referencia al Israel espiritual al que Hebreos 11:29 hace referencia, sino que hago referencia es a los incrédulos que hacían parte orgánica o parte física, no espiritual sino física, de la nación de Israel. Deuteronomio 1:28 y veamos una actitud aquí de ese pueblo en donde Moisés era el comandante, y a diferencia de la actitud que tenía el pueblo cuando Josué era el comandante. No por causa de Moisés, no por causa de Josué, es diferente, simplemente porque el Señor limpió este pueblo durante 40 años en el desierto y ahora tenemos un pueblo distinto. Veamos entonces, Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. Deuteronomio 1:28, voy a leer para ustedes. Esto era lo que contestaron el pueblo que salió de Egipto, cuando el comandante en su momento era Moisés. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Es así, entonces, como este pueblo estaba atemorizado, y tenemos aquí una particularidad de la fe. La fe genera valentía. ¿La tenían ellos? No la tenían. Lo que demuestra la escritura es que estaban atemorizados, a pesar de que el mismo dueño del universo les había dicho, vayan, ese pueblo es de ustedes, vayan, conquisten la tierra. A pesar de eso, temieron, y esa demuestra con sus obras que no tenían fe. Ahora, veamos algo particular. ¿En dónde se encontraba Jericó? Eso hace referencia a nuestro versículo 30. Jericó se encuentra entonces en Canaán. Pero ¿qué particularidad tenía Jericó? Jericó se encontraba en el valle del Jordán. Recordemos que cuando Josué pasa con la nación por el valle del Jordán, lo primero que se encuentra es a Jericó. Jericó es como la puerta natural de la zona montañosa de Canaán. Tenía que entrar por Jericó. Al ser entonces Jericó una puerta natural para entrar entonces a Canaán, Jericó tenía que ser una ciudad fuerte, tenía que ser una ciudad amurallada. En consecuencia, donde cayera Jericó, todo el resto de las naciones iban a temer, porque caería la parte de la ciudad más fuerte de todo Canaán. Ahora, tenía otra particularidad Jericó. Resulta que Jericó, por la ubicación geográfica donde se encontraba, era un lugar militarmente estratégico. Allí, entonces, podía pasar por el valle de Jordán los alimentos, podía ser que pasara rápidamente y prontamente desde el Jordán hasta dentro de Canaán, por el valle, todo el ejército. Esto haría que si Israel conquistaba Jericó, podría entonces desde allí organizar el resto de ataque para todo Canaán. Por eso era tan importante Jericó. Ahora, aquí vamos a ver algo particular, y es lo siguiente.
Imaginen ustedes si a la primera nación que sale de Egipto se le dice, miren, va a ir a usted a conquistar Jericó. Ya fue y ya miró que hay allá. Allá lo que hay son gigantes. Allá ustedes son como langostas. La estrategia para conquistar Jericó, donde se le hubiera dicho esto en la primera parte del pueblo, es muy sencilla. Ustedes van a caminar una vuelta durante 6 días y al séptimo día 7 vueltas. Esa es la estrategia. Ejecútenla. ¿Ustedes creen, hermanos, que un pueblo sin fe, salido de Egipto, iba a ejecutar semejante estrategia? No lo va a hacer. Por ese motivo, el Señor organizó esa estrategia. No tenía que ser otra, tenía que ser esa. ¿Por qué motivo? Era la forma de poder garantizar que la nación que salía de Israel iba a tener fe. La fe obediente, una fe que confía en la estrategia que el Señor envía. En consecuencia, la nación de Israel, si conquistaba Jericó, no iba a poder decir de que se conquistó por su propia mano. Les pido por favor, hermanos, que ubiquemos Josué, capítulo 6, versículo 10. Josué, capítulo 6, versículo 10, y veamos entonces la estrategia. Porque Hebreos, capítulo 11, versículo 30, quiere que tengamos presente que es la fe, por la fe cayeron los muros en Jericó. Pero ¿con cuál estrategia? Josué 6, versículo 10. Aquí tenemos que mirar algo. Lo que le dice Josué al pueblo, al nuevo pueblo, porque el otro pueblo cayó todo en el desierto, según Hebreos 3, aquí tenemos otro pueblo diferente. Y a este pueblo diferente, Josué le dice lo siguiente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Esto es particular, el hecho de que Josué le diga eso al pueblo. ¿Qué particularidad tenía el primer pueblo? Sus padres, ellos no hacían otra cosa más que murmurar. Moisés hacía algo y murmuraban. No había alimento, murmuraban. No había agua, murmuraban. No existía en la faz de la tierra alguien más malagradecido que ese pueblo. En consecuencia, ese tipo de comportamientos iba a ser transmitido para sus hijos. Pero el Señor se encargó de que todo ese pueblo fuera cortado de la tierra y naciera aquí un nuevo pueblo. Este nuevo pueblo se le pidió algo por la experiencia con el anterior. En la que se le pidió fue algo muy sencillo. Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Imagínense, hermanos, donde Josué no diga esta orden, o el Señor a través de Josué. Entonces va a comenzar el pueblo. Bueno, ¿cómo es la estrategia? La estrategia son 7 días y cada día dar una vuelta y al último dar 7 vueltas. No, pero ¿eso qué estrategia es contra los gigantes? ¿Por qué no más bien cavamos un túnel por debajo y llegamos a la nación? No, mejor ¿por qué no escalamos los muros y entramos a la nación? Esa no era la estrategia. La estrategia era distinta. La estrategia era como el Señor se las decía. Y tenía que ser de esa manera, porque de esa forma ellos aprenderían a confiar en Dios. Esa es la forma en la que conquistar Canaán. Ahora, teniendo presente esto, que Josué les da esta orden a esta nación y que ellos la ejecutan al pie de la letra, tengan presente que este es otro pueblo distinto. El incrédulo cayó en el desierto según pero este es diferente. El Señor se encargó de limpiar eso en el desierto. Y aquí podemos ver entonces la primera particularidad de la fe que Hebreos 11:30 quiere enseñarnos, la obediencia. Si el Señor dice que hay que venir el domingo porque el domingo es el día del Señor, obediencia. Si el Señor dice que hay que honrar a nuestros padres, obediencia. Si el Señor dice
lo que ha dicho en el Decálogo, hay que hacerlo porque Él así lo dice. Este pueblo se le dio la orden entonces de hacer o ejecutar, estando al frente de Josué, esta estrategia para conquistar la nación. ¿Esto qué haría? Esto enseñaría a la nación de Israel y a todo el pueblo de que la manera de conquistar todo Canaán era con fe, era creyendo en el Señor, no por su propia mano. Les pido por favor que ubiquen Josué capítulo 6, versículo 20. Josué capítulo 6, versículo 20. El primer elemento entonces que hemos visto con Josué es una fe obediente. Ahora veamos la paciencia. Josué capítulo 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Como ustedes pueden ver, hermanos, el texto nos hace mención a que el pueblo fue paciente. Primer día, una vuelta, listo, se van tranquilos para su campamento. Segundo día, otra vuelta, tranquilos para su campamento. Y así los 7 días. Al sexto día, dan su vuelta, tranquilos, se van para el campamento. Ahora, esta estrategia tiene un efecto devastador sobre el pueblo enemigo. Noten ustedes que el pueblo obedientemente va a las 7 veces. La primera vez da una vuelta y no sucede nada. La segunda lo mismo, pero ellos ya sabían que no iba a pasar nada. Ellos sabían que el día que iba a pasar algo era el día séptimo. Pero ¿qué podrían llegar a pensar los cananeos? Mirar semejante locura de dar una vuelta y se van. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos iban a pensar, lo que habíamos oído de los israelitas, entonces no es tan cierto, esos son puros mitos, eso no es cierto que van a venir a conquistar la tierra, eso es puro mito. ¿Y qué lo que hicieron? Seguramente sus corazones se endurecieron por un lado, el pueblo enemigo, mientras que el pueblo de Dios se fortalece en la paciencia, sabiendo que el Señor en su momento les iba a dar la orden para conquistar la nación. Arthur Pink dice lo siguiente al respecto. Hebreos 11 no es una fe ciega, sino una fe fundamentada en la obediencia y la paciencia. Es una fe que actúa conforme a la palabra de Dios, aunque los métodos ordenados parezcan irracionales. Así es como entonces vemos en Hebreos 11, versículo 30, 2 elementos de la fe. La obediencia al ejecutar paso por paso todo lo que el Señor le decía a Josué. Y la paciencia. Eran 7 días, no 1 ni 2. Con paciencia tenían que ir todos los días a ejecutar lo que el Señor les había dicho. En consecuencia, esto era un mensaje importante para los oyentes de la iglesia del siglo I. Era Josué en medio de la batalla. Recordemos, cuando Josué viene de Egipto, tiene él experiencia con armas. El pueblo tiene experiencia en la batalla, es un pueblo entrenado, es un ejército entrenado. Seguramente no lo era. Así que él pasa al Jordán con la nación y se encuentra frente a 2 cosas. Lo primero que encuentra Josué con todo ese pueblo a su cargo es: me encuentro entonces sin la posibilidad de devolverme, sin la posibilidad de tomar otra decisión diferente a no pelear, por la siguiente razón. Ya se encuentran en tierra enemiga, ya se encuentran en Canaán. Solo hay 2 opciones. La primera, o mueren en batalla, o la segunda, con valentía la ganan. No hay otra opción. Escogen ganar con valentía. Ahora el problema es, listo, ganemos con valentía. ¿Y la estrategia? No, que le dé 7 vueltas a las murallas. Pues eso es complicado aún para nosotros hoy, y ha sido complicado
siempre. ¿Por qué lo digo así de esa manera? Cuando ustedes van a mirar, el inconveniente que tenían los fariseos con el Señor era que el Señor escoge en su mayoría pescadores que son iletrados. Eso es muy extraño de que Él haya hecho semejante elección. ¿Por qué no escogió un fariseo bien letrado, bien formado? ¿Por qué tenía que ser un pescador? Ahora otra cosa, ¿por qué el Señor tendría que venir de la manera en que vino si Él es el dueño del universo? Es la manera en la que el Señor actúa y ha actuado siempre, siempre para mostrar en medio de acciones débiles que parecen débiles, que la gloria y el efecto y el resultado siempre se obedece a que el Señor es el que opera, no por nuestra inteligencia. Ahora por último, hermanos, les pido que por favor nos ubiquemos en el versículo 31 de Hebreos 11. Hebreos 11, 31. Aquí no sin antes ver de que el autor de Hebreos, en este punto, como les comentaba al principio, no quiso hacer ninguna mención de lo que pasó en esos 40 años en Israel en el desierto, porque allí era la limpieza del pueblo. Se salta 40 años. Primero habla de la nación de Israel, del Israel espiritual, pasando por el Mar Rojo. Salta 40 años y luego nos habla de Josué conquistando la tierra, puntualmente cuando los muros caen de Jericó. Después de eso, y de manera paralela, mientras que esto ocurre, al otro lado también está sucediendo algo. Al otro lado, en la tierra enemiga, hay una persona llamada Rahab. Vámonos a Hebreos 11, versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí tenemos que ver algo bien particular, hermanos, y es que hemos venido hablando en todo el capítulo 11 de Hebreos de personas ilustres. Hemos venido hablando de Abraham, hablamos de Isaac, hablamos de Jacob, hablamos del gran general Josué, hablamos también del gran líder Moisés, pero ahora el Señor nos trae dentro de este equipo para dar ejemplo a una ramera, es lo que dice el texto. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pero ¿por qué lo hace así el autor de Hebreos? Para los oyentes de la iglesia del siglo I, Abraham era un personaje venerado, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, todos ellos eran personajes muy respetados por ellos, pero pone a Rahab como ejemplo. ¿Por qué motivo lo hace? ¿Qué están pasando los hebreos en su momento en la iglesia del siglo I? Por persecución. Imagínense ustedes lo que estaba pasando Rahab, ella siendo parte del pueblo enemigo y habiendo escuchado que viene la nación de Israel a conquistarlos, acabar con todo y a no dejar absolutamente nada. ¿Qué pasa entonces con Rahab? Rahab escucha eso y es la única que cree que eso es palabra de Dios y eso va a ser así porque el Dios de Israel así lo dijo y se va a cumplir así. Es la única. Se encuentra ella entonces en semejante situación y lo que les quiere decir a los oyentes en la iglesia del siglo I es, miren a Rahab y el inconveniente en el que ella se encuentra, es la única que cree. Y ustedes que vienen de muchos años, porque miramos en Hebreos 6 que decían que después de tanto tiempo ustedes debieran ser ya maestros, es lo que dice Hebreos 6, a pesar de eso necesitan leche y no creen y quieren devolverse al sistema sacrificial. Aquí Rahab es la única que cree en la nación de Canaán, en que lo que dice el Dios de Israel es algo que sí se va a ejecutar. Aquí Juan Calvino dice lo siguiente: de aquí se sigue que aquellos que son más exaltados no son de importancia ante Dios a menos que tengan fe, haciendo referencia a Abraham, a Isaac y a Jacob.
Y que por otro lado, aquellos a quienes difícilmente se les permite un lugar entre los profanos y los reprobos, son introducidos por la fe en la compañía de los ángeles, haciendo referencia a Rahab. Ahora, Rahab, veamos algo particular de ella. Rahab, ¿de dónde era? ¿Cuál es su origen? Rahab es cananea. Al ser Rahab cananea, entonces literalmente se encuentra excluida de la nación de Israel, excluida de los pactos y de todos los beneficios que tiene la nación de Israel. Así que Hebreos, cuando menciona lo que pasa con Rahab, lo que está diciendo es que está en ese momento una luz de lo que hace referencia a lo que va a suceder en el futuro, que los creyentes gentiles, que no son judíos, que están fuera de la ciudadanía de Israel, que también están lejos de los pactos, algún día serían parte de la familia. Ahora, quisiera pedirles, hermanos, para recordar solamente, que me apoyen buscando Romanos capítulo 11, versículo 17. Romanos 11, 17. Voy a leerlo para ustedes y dice lo siguiente: y tú, siendo olivo silvestre, pensemos en Rahab en ese momento. Aquí en Romanos es el cumplimiento. En el momento de Rahab es un tipo y sombra de lo que vendría a suceder en el futuro. Dice el texto: y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Así es como en Romanos hace mención a que en realidad el plan de redención incluía desde siempre a los gentiles, desde siempre. Y un ejemplo, ya lo había dado el autor de Hebreos, era con el mismo Abraham. ¿Abraham de dónde viene? De una nación de Ur de los Caldeos que eran idólatras. Rahab, ¿de dónde viene? Viene de los cananeos, una nación que hacía un poco de cosas ilícitas, como por ejemplo creer que tomando los niños recién nacidos y ofreciéndolos, quemándolos, esa era la manera en la que los dioses iban a estar tranquilos, y haciendo cualquier cantidad de cosas. Ahora, aquí hay que resaltar algo, y es que Rahab ya había oído el mensaje que traía el Señor de alguna manera. El texto no lo menciona. Alguien había visto, o muchas personas habían visto, qué pasaba con Israel, una nación viviendo en el desierto 40 años. Es imposible que una nación viva en un desierto. Seguramente toda esa información se filtró en Canaán y llegó a oídos de Rahab. Les pido por favor, hermanos, que ubiquen Josué 2, 9, 11. ¿Y por qué queremos hacer tanto énfasis en lo que oyó Rahab? Porque el texto en Romanos nos dice: la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ha sido así siempre, desde siempre. Josué capítulo 2, versículos del 9 al 11. Permítame, lo leo para ustedes. Aquí está hablando Rahab a los espías. Rahab hablando a los espías. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Vean ustedes qué dice Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella es la única que recibe y escucha de todas esas amenazas. Es la única que cree que de verdad eso va a ser así. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, atentos acá, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo. Ellos estaban enterados de lo que pasó con Moisés. Estaban enterados. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, eso lo hizo con Moisés, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Así que esa información se filtró, y ya lo saben los cananeos. Y lo que habéis hecho a los dos
reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así es entonces como en una nación en donde no se guardaba el día del reposo. En Jericó no se guardaba el día del reposo porque Jericó es una nación impía. En Jericó tenían quizás acceso a la revelación especial que había sido entregada a través de Moisés. No era posible, no era posible. Pero una parte de esta revelación especial se filtró, llegó a oído de Rahab. Ella lo que hizo fue escucharlo y recibirlo con fe. Eso lo hizo la diferencia. Ahora, volvamos por favor a Hebreos 11, versículo 31, para que lo tengamos como referencia. Y por favor les voy a pedir que fijen sus ojos en la última parte. Allí habla comparando a Rahab como los demás desobedientes. ¿Notan ustedes eso en el texto? Dice que los demás desobedientes. Pero ¿cómo así que desobedientes? Desobedientes porque ellos también habían escuchado lo mismo que escuchó Rahab. Lo mismo que escuchó Rahab, solamente que Rahab sí lo creyó, los demás no. Pero aquí entonces tenemos una dificultad. La dificultad es entonces, ¿por qué motivo? Si esta información se filtra en Canaán, y aparte que se filtra en Canaán, Rahab dice lo siguiente: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. El corazón de todo Canaán desmayó. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno en todo Canaán, por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La pregunta aquí es, ¿por qué motivo solamente Rahab, que es la que escuchó, y todos escucharon, porque es la única que cree, y por qué los demás no? No creyeron ni pidieron tampoco misericordia, no lo hicieron. Esto tiene una respuesta. Les pido por favor que ubiquen Eclesiastés 8:11 y van a ver ustedes entonces por qué motivo esta estrategia del versículo anterior, que era dar 7 vueltas al muro para que después cayeran, tenía un efecto contrario en los cananeos. Eclesiastés 8, versículo 11. Dice lo siguiente, permítame leerlo de una versión americana. Dice lo siguiente: porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta, porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta rápidamente, por eso el corazón de los hijos de los hombres está plenamente dispuesto a hacer el mal. Retrocedamos entonces. Pasa el primer día y no pasa nada. ¿Qué dicen los cananeos? Bueno, de pronto algo están planeando. Llega el segundo día y dan otra vuelta y se van, y no vuelven en todo el día. Ya los cananeos dicen, bueno, esta gente está como extraña, tiene algún problema. Viene el tercer día y hacen lo mismo. Ya para el sexto día ya no le tienen miedo a nada. Ya para el sexto día ellos dicen, esta gente lo que está es mal de la cabeza y no va a suceder absolutamente nada. Así es como en unos la paciencia y la obediencia hacen que la fe se fortalezca, y en otros, en los impíos, al ver, y en los incrédulos, al ver que el castigo no llega pronto, su corazón se endurece. Es como, por ejemplo, puede suceder de que cuando peco y algo mal, sigo haciendo lo malo y no viene el castigo pronto, el efecto, según Eclesiastés 8:11, es que se endurece. La persona se endurece al no ver castigo. Así es lo mismo con los niños. Al hacer una mala obra debe venir el castigo. De lo contrario, el corazón se endurece, porque no va a pasar nada, es lo que ellos pueden pensar. Pero si sucede algo, entonces es una lección para ellos. Causa, efecto. Ahora, les pido por favor, mis hermanos, ya para terminar, que me apoyen buscando Santiago, capítulo 2, versículo 25.
Santiago, capítulo 2, versículo 25. Y aquí quisiera hacer énfasis en algo, y es que Rahab, al ser la única que cree, es bendecida porque eran unos mensajeros precisamente a la casa de ella. Es la mano del Señor guiando sus mensajeros a sus elegidos. ¿Cómo iban a saber los espías que habían elegidos allá? Lo que sabía la nación de Israel era que había que acabar con todo. Esa era la orden. Se caen los muros, entren y acaben con todo, con lo que haya, acaben. Esa era la razón, esa era la lógica que tenían ellos en su cabeza. Esperaban el último día, apenas se acabe eso, se baje eso, entramos y acabamos con todo. No tenían otra más. Ahora, ellos sabían de que dentro de la nación de Canaán habían elegidos para... Era imposible, no lo sabían. Ahora digamos que sí lo sabían. Si lo supieran, ¿sabrían quién era? ¿Iban a saber quién era el elegido dentro de la nación de Canaán? No iban a saber. La mano de Dios lleva a los espías hasta donde está el elegido y le presenta el evangelio para que él se convierta y crea. Así es como el Señor hace que una iglesia se movilice de un lado a otro para alcanzar a los que toque alcanzar. Es la forma en la que el Señor actúa. Ahora, Santiago capítulo 2 versículo 25. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago aquí hace referencia a la obra que hace Rahab, no como si la obra fuese la razón de su salvación, sino más bien como el fruto y la respuesta de primero haber recibido fe. Fe, en consecuencia, obro. Es lo que quiere decir aquí Santiago. Y es lo mismo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Esa misma fe la llevó a ella a actuar. ¿Qué actuación tuvo ella? Recibir en paz. Dice ella que tuvo paz, recibiendo los mensajeros. Ella ya había recibido la palabra. Vienen la nación de Israel a acabar con todo, a acabar con todo. No hay otra opción. Es así, dijo Jehová, el rey de Israel, y así va a ser y punto. Fue la única que lo creyó. Al ser ella la única que lo cree, los espías llegan, presentan allí que en serio eso va a ser así. Y le confirma que así va a ser así. Y Rahab lo que dice es, sí, yo sé, así va a ser. Por eso les pido una cosa. Y esto es algo que nos puede ayudar y nos ayuda y nos consuela en realidad. Rahab le pide algo a los dos espías. Le pido por favor que cuando vengan, guarden mi vida y la de mi familia. Esto tiene fuerte sentido hoy en día. Cuando somos salvos, uno que pide cuando es, por ejemplo, un padre creyente. Señor, te ruego, por favor, Dios, por mis hijos. Te ruego, Señor, por mi familia, que por favor la salves, así como hizo Rahab. Yo sé que el Señor viene a dictar juicio, a acabar con todo. Le ruego, por favor, que me salven a mí y a toda mi familia. Para finalizar, hermanos, quisiera dejar un mensaje citado en su momento por el pastor Arthur Pink. Él dice lo siguiente al respecto de lo sucedido con Rahab. Así, de ser esclava de Satanás, pasó a ser adoptada en la familia de Dios. De ser ciudadana de la Jericó pagana, se le dio un lugar en la congregación del Señor. Eso no era todo. Más tarde, se convirtió en la esposa honorable de un príncipe de Judá, la madre de Boaz y una de las abuelas de David. Su nombre está inscrito en el pergamino imperecedero de la historia sagrada. Está registrado en Mateo 1 entre las antepasadas del Salvador. Ella fue una de las madres de Jesús. ¿De qué profundidades de pecado y vergüenza libró la gracia soberana a esta pobre mujer? ¿A qué altura de honor y dignidad la elevó la gracia soberana? En verdad, las recompensas de la fe son excelentes y gloriosas.
Acompáñenme, hermanos, en una oración. Padre eterno, agradecemos, Señor, el que nos permitas el privilegio y el honor de poder tener tu palabra revelada para que la obedezcamos, para que atendamos a ella, para que ejecutemos tal cual como tú, Señor, así lo demandas. Ayúdanos, Señor, también en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Rey eterno, para que pueda nuestro corazón siempre descansar en todo lo que tú dices. Y así, Señor, como Josué fue obediente a todo lo que tú le dijiste, al pie de la letra obedeció. Y así como Rahab recibió en su corazón en que en realidad tú eres el Dios del universo, el Dios que lo que promete lo cumple, asimismo en nosotros. Crea, oh Dios, un corazón limpio y puro para que atendamos todos tus preceptos. Gracias te damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.